Bueno, la verdad es que las emociones que surgen con esta invitada y esta familia empresaria son miles. Y aquí estoy yo sonriendo, trayendo imágenes diversas de lo que implica tener esta invitada maravillosa en nuestro espacio, queridos oyentes. Y tengo que llegar con esa emocionalidad, porque yo diría que la emocionalidad sí que está presente de manera muy especial en todos sus matices cuando nos adentramos en lo que significa constituir empresa desde el núcleo familiar. Y yo puedo decirles que me puedo sentir incluso como un miembro de esta familia maravillosa, porque es tal el vínculo que esa es la sensación que siento. Así que bienvenida Jenny, aquí con nosotras, con Paula y conmigo. Bienvenida aquí a un lugar donde la familia es el corazón fundamental, y gracias por aceptar nuestra invitación para que podamos sentir lo que acabo de intentar expresar de una forma simple, aunque sabes muy bien que hay muchos significados más profundos que lo que de alguna manera dibujé con mis palabras cuando digo que me siento con unos invitados que son familia. Y entonces puedo también decir que he disfrutado paso a paso lo que ha significado tu constitución de familia, primero como pareja, luego constitución como familia con esa hermosa hija que ya tiene 10 años, como también estos hijos posteriores, como puede ser la misma empresa, que también podríamos incluirlos en la categoría de creaciones que entran en lugares que también terminan teniendo significados de constitución de familia ampliada en muchas dimensiones. Gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y por lograr este encuentro, porque les cuento antes de que Jenny entre aquí a la conversación, y ustedes estarán súper curiosos porque si comienzo de esa manera, imagínense el montón de historias que hay aquí. Entonces también sabemos que será un episodio que cuidaremos que el tiempo no sea un tiempo exageradamente extenso, con posibilidad de segunda parte, porque hay muchas historias para contar. Sin embargo, les agrego unos elementos antes de darle la palabra a Jenny. Unos elementos importantes, y es contarles que además estamos con unos invitados. Jenny está sola en este instante, sin embargo, representando la familia empresaria que constituyó con su esposo Sergio Ferrao, quien tiene toda una historia porque nació en Mozambique, tiene doble nacionalidad. Bueno, Jenny nos contará más detalles porque tiene la nacionalidad de Mozambique y también nacionalidad portuguesa, y Jenny está en este momento en Mozambique aceptando nuestra invitación. Así que muchos detalles hermosísimos, potentes y mágicos, diría yo, de este episodio de hoy. Bienvenida, Jenny. Aquí Paula y yo felices de contar contigo en representación de esta hermosa familia primero y esta potente historia maravillosa paso a paso de esta familia empresaria. Pues Ana María y Paula, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por esta emotiva presentación. Estoy muy feliz de compartir este espacio y de que podamos tener la posibilidad de conversar y de compartir lo que ha sido pues nuestra historia. Como tú decías, pues mi esposo no está en este momento aquí, yo estoy en representación de los dos, entonces espero poder dar voz a las dos perspectivas, pero muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad. No, ni más faltaba, Jenny. Qué rico, de verdad, tenerte acá. Y voy a agregarle otro pedacito, pues, a esa introducción que nos acaba de hacer Anita, y es que ellos además, pues, son, bueno, ellos, Jenny, colombiana, ¿no es cierto? Además,
latina emprendedora en otros países. Y sí me gustaría hacer énfasis sobre eso porque sé que hay muchísimos pues latinos que estamos emprendiendo, ¿no es cierto? Y que además estamos emprendiendo en otros lugares del mundo y qué chévere además contar con tu presencia, dejando en alto el buen nombre de los colombianos que a veces, y en general de los latinos que a veces no en todos los países somos bien recibidos porque pues distintas razones que no vamos a conversar en este momento, pero chévere saber que hay latinos en otros lados, que hay colombianos en otros lados representándonos de una manera muy bonita con todo lo que ustedes han hecho, con lo que además has hecho con tu esposo. Y bueno, yo soy una orgullosa colombiana de tenerte acá en este espacio y de saber de verdad que hay mucha gente como tú que con todo lo que eso significa, además, porque justo vamos a hablar ahorita más adelante de eso, de cuáles son todos esos retos también de ser emprendedor en otros lados, ¿no es cierto? De cuáles son esos retos también de tener una pareja que no es de tu misma cultura y que eso también debe tener un montón de connotaciones. Y si además a eso le sumamos que hay un negocio familiar, pues el nivel de complejidad vamos como en aumento. Entonces seguramente hay un montón de historias, hay un montón de retos, pero cosas también muy bonitas que contar. Mm, así que bueno, Jenny, no sé si quieres arrancar, nos vas contando cuál es la historia de ustedes cómo se conocen, cómo terminas conociendo tú a Sergio, cuál es la historia de ustedes como familia y cuál es la historia de ustedes también como familia empresaria, qué es lo que hacen, a qué se dedica Indot actualmente y cómo arranca toda esta historia. Bueno, Paula, voy a intentar ser resumida en la historia. Son 10 años Entonces, de historia. Ah, no, más, porque es la historia del inicio de este encuentro, entonces imagínate. sí, digamos que todo comienza como las cosas bonitas de la vida, estando en el lugar correcto, en el momento correcto y con la persona, con la gente correcta. No de la forma que tal vez ustedes se imaginan, esto no es un cuento de hadas ni nada por el estilo. Los dos estábamos estudiando en Barcelona y encontramos un grupo de amigos, nos encontramos en un grupo de amigos que tenía pues un grupo de colombianos eh, bastante grande, todos personas espectaculares, y entonces pues estuvimos, digamos, en el mismo grupo durante muchísimo tiempo, y pues esto nos dio la posibilidad de conocernos como amigos, de compartir muchísimo tiempo, pero cada uno pues estaba como enfocado en sus cosas. Y bueno, pues digamos que de ahí como las cosas siempre fueron muy fluidas y después, bueno, estuvimos juntos, nos casamos, tenemos una niña hermosa, estuvimos 4 años en Barcelona, después decidimos irnos a vivir a Portugal, estuvimos viviendo en Oporto, durante 3 años, tomamos la decisión como familia, digamos, ahí empieza todo el proceso de tomar la decisión como familia, de irnos para Oporto, porque mi hija iba a nacer en ese momento. Y entonces estando allí es que, digamos que surge una curiosidad profunda por entender mucho más sobre innovación, qué es esto de la innovación en la práctica, porque pues innovación, digamos que ahora se dice que es una palabra muy de moda, pero en esa época también lo era, ya pasaron más de 10 años, pero pues entender realmente qué es innovación y esto, cómo se pone en la práctica y cómo es más tangible. Entonces, pues digamos desde diferentes perspectivas, porque tenemos carreras diferentes. Yo soy psicóloga y hice toda mi carrera en recursos humanos. De hecho, cuando estaba en Barcelona estaba ya haciendo mi maestrado en recursos humanos. Él es diseñador y desde que estaba en la universidad también tenía mucha curiosidad en todo el tema de cómo es el proceso como tal de diseño para llegar a las cosas, cómo es el diseño aplicado más de una forma más estratégica. Entonces, digamos que fuimos
paralelamente teniendo conocimiento y contacto con diferentes tipos de metodologías y de abordajes como el Service Design, y después entonces empezamos a intentar entender mucho mejor qué era esto del Service Design y el Design Thinking, y si son lo mismo o no son, y entonces después entra el Human Centered Design, entonces aquí ya queda todo más confuso, y entonces, bueno, en esta curiosidad de poder entender mucho más de esto y cómo esto pues estaba conectado con la innovación y con todas las otras, digamos, posibles metodologías o abordajes que tienen otro tipo de áreas, entonces encontramos una serie de puntos comunes. Y en estos puntos comunes empezamos a identificar que había un gran interés en encontrar de fondo aquello, lo que son soluciones tanto para empresas como para personas, pues que respondan a problemas reales, a problemas que necesitan de una otra forma de pensar, o que tal vez conecten puntos que de una forma tradicional pues no se conectan. Y a esto pues digamos le vamos a sumar un otro ingrediente que es digamos el gran poder que tiene la creación en conjunto, cuando la diversidad entre las personas se une, salen cosas maravillosas y salen posibilidades que una sola persona con un solo campo de conocimiento, de visión, pues no tendría, digamos, el mismo resultado. Entonces, si juntamos, digamos, que todos estos ingredientes a la receta, pues hace que en 2013, ¿sí? En 2013, pues digamos que tenemos nuestro primer intento de empresa, que se llamaba Device, en donde quisimos pues juntar un poco de todo este proceso de exploración y también de nuestra forma de ver las cosas y poder aplicar pues estos diferentes conocimientos. Lo enfocamos, Device era una empresa que estaba enfocada en diseño de experiencia para colaboradores. Entonces, para emplear lo que es Employee Experience Design. Entonces, en esta altura estuvimos pues explorando varias cosas, tuvimos unos proyectos lindísimos, también estuvimos en Colombia. Estuvimos en Colombia intentando también abrir camino. Y Paula, cuando me preguntabas pues lo que es, cuando estabas hablando sobre lo que es abrir camino y emprender como familia, pues esto fue una de las cosas que quisimos ver la posibilidad de poder emprender en Colombia. Y entonces nos fuimos como familia para Colombia, tuvimos una invitación hermosísima para trabajar en un proyecto, y no sé, con Ana María en ese momento. Entonces tuvimos la posibilidad de explorar pues varias posibilidades, pero en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Hablar de temas como Design Thinking y Service Design, innovación, Employee Experience Design, era una cosa así, tal vez no era el momento. Digamos que era difícil explicar muy bien dentro del contexto este tema de la experiencia y cómo esto podía agregar valor. Entonces, pues fue un proceso que hizo que las posibilidades, digamos, de poder emprender en Colombia y quedarnos allí pues a continuar nuestro emprendimiento, pues tuvieran que tomar otro rumbo, y volvimos para Portugal.
En este proceso de volver para Portugal, digamos que rápidamente vemos otras oportunidades y decidimos como familia, entonces, viajar para Mozambique. Como tú comentabas, Ana María, en el inicio, Sergio es de aquí, y entonces tuvimos también la invitación para venir a trabajar en otro proyecto familiar que nos permitía, por una parte, apoyar un proyecto familiar y por otra, continuar nuestro proceso de exploración y de crear nuestros caminos. Y lo digo de esta forma porque no sé cómo será la experiencia, digamos, de otros emprendimientos familiares, pero emprender en familia y en general emprender es un camino constante de aprendizaje, es un camino constante de iterar, de aprender, de entender muchísimo más el contexto, de perseverar. Es un proceso en donde no es como que todo sale bien a la primera. Hay muchas cosas que aprender en el camino. Y entonces, pues esta posibilidad de venir para Mozambique llega en 2015, y desde esa época estamos aquí. Y entonces, simultáneamente, en cuanto apoyábamos un otro emprendimiento familiar, del cual mi esposo también hace parte, seguimos explorando los diferentes temas que estábamos teniendo. Y esto, digamos, el otro emprendimiento familiar muy enfocado a la parte de consultoría en recursos humanos, más digamos en la parte tradicional, y nosotros simultáneamente siempre con este propósito de querer incorporar la innovación en recursos humanos, la innovación dentro de las organizaciones, entender mejor las diferentes posibilidades de hacer la innovación más real, pues fuimos creando posibilidades y productos que incorporaran esto dentro de lo que eran los productos tradicionales, digamos, que el mercado estaba esperando para una empresa de consultoría de recursos humanos. Entonces, y esto pues va abriendo las posibilidades de explorar, de ir viendo qué cosas, cómo incorporar metodologías creativas para la solución de retos de las organizaciones. También, digamos que durante todo este proceso fuimos también pues profundizando muchísimo más, ya de una forma más específica y más técnica en los diferentes temas pues que mencioné en el inicio, es decir, la innovación ya en términos de estructura, de cómo es aplicada a nivel mundial. Entonces, pues también en este camino nos encontramos con el Manual de Oslo y con una serie, pues digamos, de recursos y de comunidades y de profesionales y expertos que van pues moldeando lo que es el camino y digamos un poco lo que es nuestro emprendimiento actual. Entonces, vamos que eso, no intenté ser resumida, pero creo que no fui tan resumida. No, a mí me encanta porque además, debo decir que Jenny dijo al principio, como yo no me siento muy cómoda en estos espacios, yo no hablo mucho. Y Jenny acá está haciendo pues chévere, pero chévere, chévere. Justamente aquí estamos para eso, cuando uno empieza a hablar de lo de uno, eso créeme que siempre pasa que obviamente pues eso uno lo hace con muchísimo cariño y muchísimo amor y por eso es que sale y va evolucionando y uno va teniendo estas conversaciones de esta manera. Qué chévere Jenny, todo lo que ustedes están haciendo, qué bonito. Supongo que entonces ahora los proyectos que tienen principalmente están en Mozambique, bueno, seguramente en Portugal también, en algunos lugares en Europa, o cómo están funcionando actualmente. Bueno, por una parte, actualmente no somos solo nosotros dos, actualmente, y esto desde 2019, lo que en este momento es Inkdot. Inkdot es una consultoría de innovación boutique.
y lo llamamos boutique porque específicamente pues es una empresa de consultoría especializada y pequeña, enfocada en, digamos que en áreas específicas. Entonces, desde 2019 somos 3 socios y trabajamos también con nuestra socia. Ella es ganesa y dinamarquesa. Y ha sido, digamos, dentro de este camino de encontrar personas espectaculares, nos encontramos, digamos, encontramos muchos lugares comunes que hacían sentido para nosotros y para el camino que veíamos de poder construir futuros mejores y futuros posibles y poner al servicio de las personas las herramientas de innovación y continuar este camino, digamos que concretizar más este camino de hacer de la innovación algo real, algo tangible para las personas y un poco desmitificar esta idea de que la innovación es solo para las grandes corporaciones, es una cosa así muy, muy etérea y muy difícil de entender. No con esto estoy diciendo que sea una cosa simple, pero no necesariamente es una cosa que puede ser solo exclusiva para un determinado grupo o élite o tipo de organización. Entonces encontramos en el camino a nuestra socia, Sara Usu, y entonces desde 2013 pues estamos en conjunto abriendo pues este camino y Paula, tú estabas diciendo que pues en este momento crees que nuestros clientes pues están aquí en Mozambique o tal vez en Portugal. Ha sido un proceso muy interesante porque trabajamos en este momento principalmente para organizaciones internacionales. Digamos que hemos sido muy, muy afortunados en que, digamos que esto que hace sentido para nosotros, pues también hace sentido para otro tipo de organizaciones. Por otro lado, también hemos tenido la posibilidad de que, aunque sigue siendo un tema muy, muy nuevo localmente, para el contexto nacional, algunas organizaciones, pues, y esto también muy de la mano de lo que fue el efecto de COVID y de tener que trabajar remotamente. Entonces, algunas organizaciones que estaban completamente cerradas a trabajar de forma remota o a poder tener ciertos abordajes, pues como nosotros veníamos tanto tiempo trabajando remoto, nosotros somos una organización que trabaja de forma híbrida, pero casi 90% de forma remota. Entonces nos fueron abriendo las puertas, inicialmente localmente y después entonces fuimos teniendo la posibilidad de trabajar para organizaciones que a su vez tienen, digamos, presencia en otras partes del mundo. Y esto pues ha dado un resultado muy positivo en el que pues estas oportunidades y estas puertas que nos han abierto, que han confiado en nosotros y en nuestra forma de ver las cosas, pues ha hecho que actualmente pues trabajamos en diferentes países, trabajamos para organizaciones que tienen presencia global. Algunas su sede principal es en Estados Unidos. Hemos tenido también proyectos con organizaciones donde su sede principal es en Brasil, otras en el Reino Unido, y apoyamos varios procesos a nivel panafricano. Entonces, siendo, digamos, el apoyo, digamos, para estos procesos o para estas organizaciones que están en otro tipo de partes del mundo, pues somos el tipo de organización, su brazo en África, digámoslo así. Esto nos ha dado la posibilidad de trabajar proyectos en Mozambique y también en África del Sur, en diferentes áreas. Digamos que
en este momento estamos enfocados en tres áreas principales. Por una parte, en todo lo que tiene que ver con innovación social, y para eso pues somos los aliados de varias organizaciones internacionales reconocidas pues en este tipo de temas y reconocidas también en la aplicación de Human Centered Design para la identificación de soluciones que realmente pues respondan a las necesidades de las personas. Entonces hacemos parte pues de estos proyectos y somos los implementadores locales de estas organizaciones. También dentro de lo que es innovación abierta, entonces hacemos diferentes tipos de proyectos, hackathons, design sprint, para diferentes tipos de organizaciones, tanto internacionales como locales. Digamos, todo tipo de diferentes procesos de innovación abierta y de creación de conocimiento. También tenemos otra línea que está más enfocada en lo que es innovación de producto, desde la perspectiva de apoyar el proceso de test de prototipos tecnológicos antes de salir al mercado, y los probamos en población africana, porque mundialmente muchas de las bases de datos y muchos de los tests son hechos en poblaciones que no tienen la representatividad de las características de estos países. Entonces esto pues genera muchos sesgos en diferentes sentidos, y puede ser también en otras perspectivas. Podríamos después profundizar más en esos temas en otro capítulo. Pues también pueden ser discriminatorios, y nosotros pues somos el apoyo de este tipo de organizaciones en el contexto africano. Hicimos el año pasado, tuvimos un proyecto bastante extenso en donde hicimos la prueba de tres prototipos diferentes de gafas de realidad virtual o de equipamiento de realidad virtual. Tres prototipos antes de salir al mercado. Testamos estos productos tanto en población en Mozambique como en África del Sur. Y bueno, creo que ahí ya me estoy dispersando un poco. No, ni más No, faltaba. para nada, para nada, para nada. Precisamente el tema es que es tan fascinante que nos podríamos quedar escuchándote todos los matices de todo lo que ha pasado en estos años en el desarrollo de la compañía. Casi que podríamos aquí preguntarte miles de cosas que son súper interesantes y que nos generan tanto curiosidad como admiración inmensa. Entonces, nada, aquí nosotras podemos, como nuestros oyentes, quedarnos ensimismados con todos estos relatos. Además, porque si yo, pues como que un poco le hiciera zoom a algo que dijiste, me encanta ver cómo el desarrollo mismo de la evolución de la compañía hoy en día con los socios con los cuales operan, de alguna manera tiene mucho los matices de lo que eran nuestras preguntas iniciales cuando estábamos intentando profundizar en todo lo que implica la construcción con foco no solo en innovación, sino desde la diversidad y desde celebrar la diversidad. Entonces, casi que podrían ser ustedes ese tipo de testimonio maravilloso de cómo puede caminar lo que implica su propia historia, que comienza individual, luego se convierte en una historia en pareja, luego en una historia en familia y luego en una historia de familia empresaria, en donde todo el tiempo uno podría ver la transversalidad que está celebrando la diversidad, que está celebrando el honrar lo que implica ese conectarnos de manera profunda con un otro que al final es único e irrepetible, y cómo entonces ustedes a través de unas metodologías que hacen la diferencia logran rescatarlo. Entonces, obvio que nos podríamos quedar contigo, entonces ya sabemos que en otro momento te invitaremos, y no tengo duda que estará aquí Sergio también en otro instante,
para que, obvio que tú estás aquí representando a los tres, por cierto, de una manera muy especial, sin embargo, también delicioso poder contar con él en otro momento. Sin embargo, también empecé yo a decir, ok, aquí está también surgiendo el querer preguntarte acerca de lo que ha significado, pues más allá de lo que ya nos has relatado, este construir en pareja. De hecho, les contamos, para cuadrar esta cita, fue algo complejo porque Jenny estaba en Hawái, como para que imaginen cómo se está moviendo hoy en día Jenny, más allá de la virtualidad que nos contó como lo que en su momento resultó ser una muy potente alternativa en medio de la pandemia y que hoy en día ya está dándose en la presencialidad. Y resulta que Sergio no está con nosotros en este espacio, entre otras cosas, porque está viajando. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué ha sido este proceso, Jenny y Sergio, que aquí lo están representando también, de ustedes transitar este camino como pareja y posteriormente como padres, entendiendo que tienen una hija que aún tiene 10 años? Cuéntanos un poquito de eso, de esa construcción desde ese lugar. Bueno, yo creo que aquí, claro, emprender como familia y con la pareja, digamos que tiene varios matices, por decirlo así, o varios temas para ver. Por una parte, tiene que ver con la logística misma de trabajar juntos. Es decir, y de distribuir entre las responsabilidades de trabajo, pues las responsabilidades también como padres. Entonces, esto quiere decir que en la práctica también hay, ya que trabajamos juntos, pues hay ciertas, por ejemplo, reuniones o ciertos viajes, ciertas cosas que en principio pues sería para que fuéramos los dos. Tú estabas comentando el viaje a Hawái, lo ideal y en inicio pues que era que fuéramos los dos, pero pues tiene que ser una cosa negociada y una cosa en donde no nos podemos ausentar los dos durante tanto tiempo. Y entonces pactamos, siempre que hay una situación de estas, pues entonces vemos cuál de los perfiles puede agregar más valor en el tipo de proyecto al que debemos ir. Y dependiendo de eso, pues entonces vemos cuál de los dos entonces debe ir. Y pues bueno, digamos que este es uno de los ejemplos pues de este tipo de situaciones en que tenemos que manejar ese tipo de cosas, pero también en el día a día, también en el hecho de tener que ser muy conscientes de intentar separar el trabajo y la casa, que, que no es un tema fácil porque pues estás con la misma persona, estás conversando todo, entonces así como sale un tema de la casa, pues te acuerdas de otra cosa y sale. Entonces nosotros venimos, digamos que conscientemente intentando trabajar esto desde hace muchos años, en donde, a ver, no, es más fácil para alguien que trabaja en otro contexto o para personas que trabajan en empresas completamente diferentes, es decir, salgo del trabajo y dejo el trabajo en el trabajo. Pero entonces tenemos ciertos acuerdos, porque yo creo que ahí es donde está digamos que el punto clave de todo, es encontrar qué tipo de cosas pueden ser negociables, qué tipo de cosas no, qué tipo de cosas funcionan, porque no, las cosas no funcionan igual para todas las personas. Entonces, ¿qué funciona para nosotros? ¿Qué espacios funcionan? Y bueno, ir haciendo acuerdos y negociaciones e ir separando. Viajes, casa, todo esto requiere siempre de muchísimo apoyo. Y también yo creo que puede ser positivo para quien nos esté escuchando, y es que incluso en los momentos más difíciles, porque quiere decir que también cuando la cosa corre bien para los dos, pero pues si corre mal, también corre mal para los dos. Esto en términos muy prácticos quiere decir que cuando las personas piensan en emprender o en avanzar un camino en donde están juntos en lo mismo, o están los dos en el mismo barco, por decirlo de una forma más práctica, eh, hay que
y esto no se hace conscientemente, o al menos creo que nosotros no lo hicimos nunca conscientemente, es encontrar el equilibrio entre resolver las cosas, entre dejarse afectar o no y encontrar soluciones. Y esto pues ha sido, digamos, que la forma en que ha funcionado para nosotros. Es, ante cada situación o ante cada obstáculo es, ok, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos encontrar? Y si estas no funcionaron, entonces, ¿qué tenemos que pensar diferente? ¿Qué tenemos que hacer diferente? Y esto pues requiere constantemente iterar, requiere también encontrar un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, entre la zona de confort y salir de la zona de confort. Y esto siempre en pareja, en conjunto, en donde habrá momentos en que uno de nosotros sale de su zona de confort y puede sentirse menos seguro, o puede que las cosas no siempre salen exactamente como queremos, pero la única forma de ver cómo funciona y es testar cómo se hace, digamos que nosotros aplicamos el mismo principio que aplicamos para los procesos de innovación, es iterar, es encontrar un prototipo de la solución y testarlo. Funciona, no funciona, refinar y esto pues Eso hace parte en de el la día a día. coherencia de esta familia empresaria. Total, y intentar mantener también la mentalidad y también yo creo que muy alineada con eso mismo, es decir, si hay que fallar, fallamos rápido, pero pues hay que seguir intentando. Claro, siempre encontrando, como decía, este equilibrio entre, pues no es arriesgar todo y no tener nada seguro, no, es cómo puedes organizar las cosas de tal forma que te permita tener una cierta estabilidad y al mismo tiempo la libertad para experimentar. Entonces, pero esto tiene que ser en conjunto y esto, cuando hablo en conjunto, es de áreas por explorar, de tipos de proyectos, de tipos de cosas que cada uno quiere aprender, de cómo cada uno, nosotros pues con áreas completamente diferentes, es cómo nos apoyamos en conjunto, cómo se complementa el tipo de experiencia y conocimiento que tenemos eh, para ponerlo al servicio pues también del crecimiento del proyecto, del crecimiento de la persona, el crecimiento de la organización y esto siempre apoyándonos y caminando juntos y superando los obstáculos y también celebrando las cosas que hay que celebrar. Entonces es siempre digamos que un proceso de encontrar equilibrio y no lo digo porque ya creo que dije la palabra equilibrio varias veces, pero a veces hay la falsa creencia de que equilibrio es que esté todo igual, esté todo tranquilo, pero en un camino de estos en donde tú tienes que tomar las decisiones, tienes que hacer todo, tienes que además, porque nosotros no somos una empresa grande, entonces al no ser una empresa grande, pues las cosas no son súper especializadas, entonces pues tienes que hacer también de todo un poco y apoyar a la otra persona y y también entre nosotros hacer un poco de amigo, de coach, de mentor, o de paño de lágrimas cuando es necesario. Entonces, esto todo al mismo tiempo que pues estamos aprendiendo a ser papás, porque pues también es una cosa eh, que requiere muchísimo de nosotros, pues todos los días y cada reto de ser papás pues es diferente, cada vez hay eh, cada etapa tiene sus cosas maravillosas y sus cosas asustadoras porque pues tampoco estás preparado para enfrentarlas. Entonces, pues aprender y encontrar el mejor camino posible. Ay, me encanta eso que dices de los acuerdos. Yo creo que ustedes lo hacen de manera natural, ¿no? Además que, como decía Anita, en su coherencia de aplicar lo que ustedes mismos le están enseñando a otras organizaciones. Fíjate que ustedes como pareja y como pareja que trabaja junta y como pareja que tiene una empresa junta, juntos,
han agarrado muchas de esas cosas que ustedes aplican dentro de los procesos consultivos y es súper valioso cuando tú dices, pues es que de eso se trata, ¿no? De llegar a acuerdos. Yo creo que si bien de eso se trata y para muchos puede ser, pues obvio, lleguemos a acuerdos, en la vida real, cuando uno ya se sienta a llegar a una serie de acuerdos, pues el proceso ya es un poquito más complejo, ¿no? Y le pasa a muchas familias empresarias que es justamente lo que hace que al final la cosa no resulte, es que no logran eso, no logran, y usted qué tiene para aportar y yo qué tengo para aportar y cómo llegamos a un punto en común en donde nos entendamos y en donde compartamos una visión común. Y usualmente, fíjate que ese es un tema que nosotros vemos con Ana todo el tiempo, o digamos que en su mayoría de ocasiones, ese llegar a ese punto en común es supremamente complejo. Es de las cosas más complejas porque hablamos desde el ego, porque hablamos también desde los rencores del pasado, que eso también es algo que suma mucho a las relaciones familiares cuando hay negocios de por medio. Entonces, la verdad es que pues muy chévere que ustedes hayan podido lograr esa comunicación en pareja en donde realmente logren llegar a esos acuerdos, a esos puntos en común, que yo creo que es de verdad que ahí está también el equilibrio y ahí está también la coherencia de la que hablaba Anita ahorita, de que aun cuando el camino, porque sabemos que el camino de emprender es muy difícil y si además lo hacemos en pareja y si además en ese mismo camino pues vamos creando una hija que además también es otro camino de emprender, o sea, eso es otro emprendimiento ahí por sí solo. Obviamente eso todo junto en un mismo lugar genera pues unos niveles de complejidad bastante importantes. Entonces, sí me parece súper chévere poder encontrar esos puntos en común y que los que nos están escuchando busquen eso, busquen esos caminos. Hay formas de llegar allá. Y cuando de pronto no podemos entre nosotros, y voy aquí con una siguiente pregunta que te quiero hacer, Jenny, cuando nos es difícil entre nosotros, también está bien de vez en cuando salir a buscar ayuda afuera y decirle a la gente, venga, no estoy pudiendo con esto, no sé cómo llegar a esto, no sé cómo solucionar este problema, que es también parte de lo que estamos hablando acá. ¿Cómo llego hasta allá? ¿De qué manera? Ayúdeme, usted que de pronto sabe, vos tiene un poquito más de expertise en ciertos temas que yo, ayúdenme a llegar a esos puntos en común, porque es que yo acá ya estoy encontrando demasiados puntos en contra. Es una de las cosas que, entre otras, nosotros recomendamos a los empleados familiares cuando no logran esas conversaciones y ponerse de acuerdo, llegar a esos acuerdos, es pongan a un tercero que ayude como a conciliar esas diferencias y eso funciona bastante bien. En el caso de ustedes, bueno, entiendo que igual ahorita tienen otro socio, pero usualmente cuando deben tomar ustedes alguna decisión, ¿cómo logran ustedes ponerse de acuerdo? Es más, ustedes hoy en día de pronto tienen un board, una junta directiva, ¿cómo manejan incluso las decisiones más importantes y en qué espacios se ponen de acuerdo para todas estas cosas? Bueno, digamos que te puedo responder esta pregunta como en dos niveles. Por una parte es cuando tenemos que tomar decisiones que solo tienen que ver con nosotros dos, digamos, que es algo que tenemos que decidir nosotros. Y por alguna razón no es tan visible, digamos, ver el punto de acuerdo. Intentamos encontrar los elementos objetivos eh, que permiten identificar para dónde, porque cualquier decisión está asociada con una situación específica que puede estar conectada o con el propósito principal o cuál es el objetivo de esto que está pasando. Entonces, al poder identificar estos elementos tenemos que tomar esta decisión, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué es en los diferentes caminos que estamos viendo? Entonces, ¿cuál es el mejor camino para cumplir el objetivo que se tiene que cumplir? ¿O cuáles son los pros y los contras? ¿Qué implicaciones tiene? Y dependiendo de eso, vemos cuál es la mejor opción y también, por ejemplo, incluso
Si hay una de las personas que quiere tener toda la información antes de tomar la decisión, porque a veces puede pasar, y la otra persona, porque hay momentos en donde una persona puede ver más fácilmente, digamos, el camino o la salida o la lógica para aplicar a uno de los casos. Entonces, pues vemos cómo conciliar, vemos cuál es la lógica que está utilizando la otra persona y cuáles son los elementos objetivos que están en este caso, y también pues intentamos tomar la mejor decisión con la información que tenemos y con el tiempo disponible para tomarla. Cuando ya tiene otro nivel, pues ya dentro de la organización pues es diferente. Si por ejemplo es un tipo de decisión que requiere de un tipo de conocimiento más específico, nosotros trabajamos mucho, no solo para los proyectos, sino también para lo que nosotros hacemos. Colaboramos mucho con especialistas en determinadas áreas o determinados temas. Porque muchísimas veces, claro, cuando estás muy inmerso en la misma situación, pues puedes perder la visión más general. Entonces, y esto también está muy conectado con lo que decía en el inicio del el poder de la creación en conjunto y de poder de poner en práctica, digamos, los diferentes conocimientos para encontrar una solución específica. Y pues esto es lo que hacemos, sea un tema específico, especialista, que necesitamos un financiero o que necesitamos, porque ya el tipo de conocimiento que se necesita, pues ninguno de los que está internamente lo tiene, o pues también tenemos dos accionistas más, entonces estos que son solo accionistas, pero no son también, digamos que, socios trabajadores. Entonces, pues vamos y consultamos ya dentro de este nivel, qué piensan de esto, de lo otro, qué perspectiva ven. Y con esto, pues yo creo que incorporando estas diferentes posibilidades y ampliando un poco la visión, pues se consigue llegar a tomar las mejores decisiones posibles. Bueno, creo que nos has llevado por todo un relato con muchas facetas súper, súper interesantes. Y entonces en este momento nos surge, y ya obviamente cerrando nuestro espacio para dejar, entre otras cosas, mucho más por relatar en otro momento, como ya lo anunciaba, porque será delicioso que así sea. Te preguntamos, ¿y cuáles son entonces las perspectivas de Indot y de esta familia empresaria que ves en este presente y en este futuro que ya están construyendo? Cuéntanos un poco e invítanos también a estar ahí súper curiosos, atentos a lo que va a seguir sucediendo. Bueno, en este presente creo que queremos seguir con mucha atención y mucha humildad, haciendo las cosas con mucha pasión, mucho detalle, mucho cuidado, como las hemos hecho hasta ahora. Queremos seguir, digamos, trabajando en las líneas que hemos trabajado y apoyando el tipo de organizaciones que estamos trabajando. Eh, Actualmente, bueno, tuvimos este año la feliz noticia de que fuimos seleccionados, ganamos un premio en los premios de innovación de Angola con un proyecto que hicimos aplicando el proceso de innovación para crear un kit de herramientas para inclusión para una organización que tiene presencia mundial. Entonces esta organización quería crear un kit de herramientas para los miembros de esta organización, pero que fuese algo que pudiese ayudarlos a transitar en todo el proceso de trabajar la inclusión, pero sin determinarles qué debía ser ese camino, y poder adaptarse al contexto. Entonces, digamos que en este tipo de caminos, pues queremos continuar en este tipo de caminos, eh, reconociendo las cosas que han funcionado, reconociendo las cosas que nos han permitido llegar hasta este punto, continuando, aprendiendo, mejorando lo que estamos haciendo, seguir apoyando organizaciones panafricanas, siguiendo también, queremos continuar y tenemos pues ya
varios proyectos en donde también somos muy afortunados de poder trabajar para organizaciones que están creando movimientos y conciencia eh, sobre el uso de la tecnología y cómo cómo mantener la tecnología abierta para las personas, para el bien, para sin excluir, y no solo sin excluir, sino activamente incluir a otros y poder crear posibilidades. Entonces, pues también continuamos en ese camino, continuamos en el camino de la innovación social, tenemos pues proyectos con estas organizaciones que pues estaba comentando en el inicio, en donde durante pues los próximos meses vamos a estar trabajando con más comunidades, aplicando pues a través del tipo de metodologías que utilizamos, pues buscando crear con las personas y dando herramientas a las personas para que puedan identificar las mejores soluciones para digamos que sus propias necesidades, y no desde una perspectiva de fuera de alguien que llegue y les dice, lo que ustedes necesitan es esto. Entonces, pues seguimos en ese camino y aprendiendo y creciendo, porque digamos, aunque hemos tenido, digamos que muchos aciertos y estamos muy felices de muchas cosas que han acontecido, pues también somos muy conscientes en que seguimos siendo una organización nueva y que hay muchas cosas pues que también es importante pensar y siempre continuar con una visión más estratégica y más completa, de la misma forma que hacemos pues con las organizaciones que apoyamos, pues también tenemos que aplicarlo para nosotros. Entonces, este sería pues la visión de futuro en la que estamos. ¿Y cómo podemos seguirlos? Porque ahí nos mostraste un montón de vistazos que suenan súper interesantes, apasionantes. Dinos cómo los seguimos en redes, la página de Inkdot, quizás cuéntanos un poco para nosotras y para nuestros oyentes. Bueno, tenemos nuestra página de Inkdot en LinkedIn y también tenemos nuestra página web de inkdot.com, donde pues ahí pueden encontrar nuestra información. Estamos también actualizando algunos de los proyectos en que hemos venido trabajando. Como somos una organización pequeña, aún hay algunas cosas que no están ahí, pero pues en LinkedIn hay información sobre el tipo de premios que hemos ganado, varios de los proyectos y estas organizaciones internacionales con las que estamos trabajando. Entonces ahí nos pueden encontrar. Pues nos Bueno, y además esperamos tenerlos también por acá. Sé que por ahí andan con algunas perspectivas de proyectos también en Colombia, entonces esperamos que obviamente eso se da para tenerte muchísimo más cerca y contentos entonces de estar aquí con esta familia afrocolombiana. ¿Cómo le podría? Afrocolombiana, ¿verdad? ¿Se podría decir así? No, Colombo, afro... No, Digamos que aquí no, en el ¿cómo les contexto dicen? local, afrocolombiano se entendería más para personas de raza negra, ¿No es cierto? pero sí, Sí. si lo entendiéramos solo como por nacimiento, pues sí, porque es de un país africano. Sí, diría yo que es como familia afrocolombiana, ¿no? Pues sí, Ujú. pues, pero sí, súper chévere entonces tenerlos a ustedes acá, qué bonito, qué bonito. Vuelvo e insisto, tener una representación tan chévere de nuestro país en otros lados y dejando siempre el nombre en alto, además con proyectos tan bonitos también que impactan, que tienen impacto hacia las comunidades, que eso es algo en lo que ya nuestros oyentes nos habrán escuchado en varias oportunidades también, que tenemos proyectos de ese tinte que compartimos con Anita. Entonces, pues para nosotros también eso nos conecta desde el corazón, desde el propósito con todo lo que hacemos. Y queremos también mandarle un gran saludo a tu esposo. Esperamos entonces tenerlo próximamente también en este espacio
compartiendo con nosotros y de pronto ahí ustedes verán, después pediremos unas foticos para que nos pongamos en contexto y le pongamos cara y rostro a este hombre que bueno, yo todavía no lo conozco, creo que Anita sí. Entonces, pues nada, Jenny, de verdad que muchísimas gracias por este espacio y nuevamente pues esperamos volverte a tener por acá y recordarles a nuestros oyentes que aquí estamos para construir desde la raíz. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos veamos pronto en Colombia. Me hace muchísima falta ir a Colombia. En Colombia o allá también, ¿por qué no, no? Ok, por favor, las espero aquí en África, aquí en Mozambique. Súper invitadas. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde, bonita noche, bonita mañana para que nos estén escuchando. Un abrazo para todos.